Bienvenidos a Saber Matemáticas 22.0. Hoy vamos a estudiar plano cartesiano, paralelismo, ortogonalidad y transformaciones. Les habla el profesor José Ángel Medina Alfaro. Nuevamente, bienvenidos. El plano cartesiano es un diagrama el cual está compuesto por dos rectas perpendiculares que se encuentran en un punto, ¿verdad? Esta recta que es el eje Y y esta recta que es el eje X se cruzan en este punto 0, 0 formando un ángulo de 90 grados. Esto que está aquí es lo que se conoce como plano cartesiano, donde se ubican parejas ordenadas como ustedes ven acá, ¿ya? Entonces, recordemos que este lado es el semieje positivo de X, del lado semieje negativo. Lo mismo ocurre con Y, semieje positivo, semieje negativo. Además, en trigonometría recuerden que en este plano cartesiano está dividido en cuatro cuadrantes, ¿verdad? Que este es el cuadrante 1, cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. El plano cartesiano es muy utilizado en la geometría analítica y en el cálculo, sobre todo en el desarrollo y el gráfico de funciones. Entonces, fíjese, este es el punto, por ejemplo, 3, 2. Recuerden que una pareja ordenada se forma como X, Y, por eso este 3 corresponde a X y este 2 corresponde a Y. Este plano cartesiano fue ideado por el señor Descartes, de ahí el nombre cartesiano. Entonces, como le decía anteriormente, es muy utilizado en la geometría y en el cálculo para desarrollar ciertos problemas. Entonces, hablemos de rectas paralelas. En el espacio, dos rectas paralelas son aquellas que se prolongan indefinidamente y nunca se van a cortar en ningún punto. Ahora, en un plano cartesiano, si ubicamos dos rectas paralelas que se generan, por ejemplo, sabemos que una recta se genera a través de una función afín o una función lineal. Ya, por ejemplo, esta recta es y igual 2x más 4 y esta recta es y igual 2x más 1. Entonces, ¿cuándo serán paralelas? Cuando las dos tengan la misma pendiente. Y tienen la misma pendiente, ¿por qué? Porque fíjense, de aquí la pendiente es igual a 2 y aquí también la pendiente es igual a 2, que es el coeficiente de x en ambos casos. Entonces, cuando ocurre eso, las dos rectas son paralelas. Entonces, lo podemos ver en un plano cartesiano o lo podemos ver simplemente en el espacio. De todas formas, dos rectas paralelas son aquellas que al prolongarse indefinidamente nunca se cortan. Las rectas ortogonales o también llamadas perpendiculares son aquellas rectas que al cortarse en un punto forman un ángulo de 90 grados. Fíjense, estas dos rectas en el espacio, ellas se cortaron y al cortarse, fíjense, formaron un ángulo de 90 grados. Estas dos rectas son perpendiculares. Ahora, las rectas que se cortan, pero no forman ángulos de 90 grados, se llaman rectas intersecantes. Pero en este estudio vamos a asumir solamente las perpendiculares que forman ángulos de 90 grados y las paralelas, aquellas que no se cortan. Ahora, en un plano cartesiano, recordemos que se generan rectas, ¿no? Que se modelan a través de funciones lineales o funciones afines. Entonces, fíjense que tengo y igual a 3x más 1 y acá tengo y igual a menos un tercio de x más 2. Y las rectas se cortan formando un ángulo de 90 grados. Entonces, en las paralelas, las pendientes son iguales. Y aquí, en las perpendiculares, el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Es decir, aquí la pendiente es 3 y aquí la pendiente m es igual a menos un tercio. Si yo multiplico 3 por menos un tercio, fíjense, al multiplicarla cancelo y me queda menos 1. Entonces, por esa razón, estas dos rectas en el espacio son perpendiculares, porque el producto de sus pendientes es igual a menos 1, y esto es una constante. Siempre que usted multiplique el producto de dos pendientes de dos rectas en un plano cartesiano y nos dé menos 1, quiere decir entonces que esas dos rectas son perpendiculares o ortogonales también. Hablemos ahora de transformaciones en el plano. La primera transformación que vamos a hablar aquí se llama traslación. Es una de las transformaciones básicas. Una traslación es una transformación isométrica. ¿Por qué? Porque el polígono que se traslada, en este caso ABC, que fue trasladado al polígono A', B', C', fíjese que no cambió ni su tamaño ni su forma. Por eso es una transformación isométrica. Ahora, ¿cómo se realiza una traslación? Una traslación se realiza de la siguiente manera. Primero escogemos un punto que vamos a trasladar. Por ejemplo, aquí se escogió el punto C y se genera un vector, en este caso el vector U. Este vector, ¿qué me va a decir? Va a decir que vamos a trasladar la figura cuántas unidades. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades hacia dónde? Hacia la derecha. Porque el vector hay que darle magnitud, hay que darle dirección y hay que darle sentido. Entonces, en consecuencia, al trasladar
En este caso, el punto C, 5 unidades de la derecha, también ocurrió con A. Mire, 1, 2, 3, 4 y 5. Y también ocurre con B. 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el fenómeno de traslación. Claro, ahí lo trasladamos hacia la derecha, ¿no? Pero podemos trasladarlo hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba. Y también dependiendo del ángulo. Aquí el ángulo que se manejó fue un ángulo de 180 grados, fíjense. Este ángulo, un ángulo llano. Pero puede haber sido un ángulo de otra dimensión. Hablemos de simetría o de transformación en el plano que es de carácter isométrica porque las figuras que son simétricas no cambian ni su forma ni su tamaño. Ahora bien, la simetría es una especie de reflexión. Entonces, si esa reflexión se hace con respecto a un eje como está acá, fíjese, es como si este eje funcionara como un espejo. Mire, este polígono se reflejó en este polígono que está acá. Por eso se llama polígono en las medidas A, B, C, D, E, F. Este es A', B', C', D', E' y F'. No se debe confundir una reflexión o una simetría axial con una traslación. Esta figura no fue trasladada, fue reflejada con respecto a este eje, la Y. Entonces, esta simetría axial se llama axial, ¿por qué? Porque se refleja con respecto a un eje, en este caso el eje semipositivo de la Y. Se puede, por ejemplo, esta figura pudo haberse también reflejado con este semieje negativo de las X, ya que también puede funcionar como un espejo. Entonces fíjense que funciona como un espejo porque él se ve, mira, al verse de frente, él no va a quedar, por ejemplo, este lado no va a quedar acá, ¿ya? Porque entonces ya no sería una reflexión, sino que sería una traslación. Ahora, cuando la simetría es con respecto a un punto, ¿sí? En este caso este punto, se llama reflexión con respecto a un punto de una simetría central. Entonces, este punto, si usted analiza cada transformación en el punto C, al transformarse con el punto C', guardan la misma distancia. Mire, el punto D con el punto D' guarda la misma distancia. Y todos los puntos van a pasar por el punto de simetría que es el punto G. Fíjese, el punto B llega ya hasta el punto B'. Mire, el punto F, vea, pasa y pasa al punto F'. Vamos a dibujarlo mejor. Punto G, punto F'. El punto E, por ejemplo, aquí está el punto E, pasa por el punto G, que es el punto de simetría central, y llega al punto E'. Todos los puntos se van a reflejar con respecto al punto G, que es el punto de simetría central. Entonces existen dos clases de simetría, la axial, que es es una reflexión con respecto a un eje, y la central, que es con respecto a un punto. Hablemos ahora de la rotación. La rotación también es una transformación isométrica. El polígono que se transforma no cambia ni su área ni su forma. Entonces, para hacer una rotación hay que tener en cuenta la orientación, si es en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este polígono, el polígono A, D, B y C. Y se ha decidido hacer una transformación, rotación. Entonces, para uno rotarlo necesita tres cosas. Necesita primero el punto de rotación. Entonces fíjense que aquí el punto de rotación fue el punto D. El ángulo de rotación, en este caso el ángulo fue de 45 grados. Y el sentido de la rotación, en este caso miren la flecha hacia dónde va, en contra de las manecillas del reloj. Recuerde que en un reloj las manecillas van en esta orientación, ¿verdad? Y si es en contra, entonces irían al revés. O sea, este sería el sentido de la manecilla del reloj. Y en contra de la manecilla del reloj sería así. Por eso está esta figura, es los en contra de la manecilla del reloj. Y aquí ocurre lo contrario. Entonces, a favor de las manecillas del reloj. También el punto D, ¿ya? Pero 45 grados. O sea, este sí va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, dependiendo de eso, así va a quedar la imagen rotada de la figura. La última transformación en plano que se estudia en este caso sería la homotesia. Esta homotesia ya no es una transformación isométrica, porque fíjese que ya en homotesia se cambia, la forma se conserva, pero el tamaño sí se cambia. Esta homotesia se utiliza mucho para trabajar figuras a escalas.
Entonces, para hacer la homotesia, necesitamos un punto centro de homotesia. Necesitamos también el factor de homotesia. Fíjense que este polígono ADBC fue transformado en este polígono A', D', C' y B'. Y como se dan cuenta, aumentó su tamaño. Quiere decir que el factor de conversión, digamos que fue en este caso fue por 4, o sea, se cuadruplicó las dimensiones de esta figura. Y este punto es el punto central de homotesia y por ahí, fíjense, van a pasar todas bueno, este quedó así, van a pasar todas las proyecciones del punto E, C y C', por ejemplo, o del punto B, B' y E. Acá el punto A' y E, punto D', y E. Y esta, pues, lo que ustedes están viendo ahí es una proyección de esta figura en esta, pero digamos que aumentada 4 veces. Entonces, esta es la homotesia que se utiliza en los planos para escalas. Por ejemplo, si va a ser el plano de una casa, recuerden que se hace escala, es decir, es como si fuera una ampliación o una reducción, perdón, del plano real en un plano imaginario hecho en un papel. Dice este ejercicio, un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos y los otros dos de igual medida. En un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje Y divide el trapecio en dos figuras iguales. Si las coordenadas de los dos vértices del trapecio son -4,2 y -2,8, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? Entonces, mira, vamos a dibujar un plano cartesiano acá. Y aquí nos están diciendo que tenemos un trapecio isósceles. Estos dos serían los dos lados paralelos y estos dos serían las dos medidas iguales. Bien, este es el eje Y entonces parte del trapecio, vamos a suponer estas dos partes iguales, ¿verdad? Esto igual aquí y esto igual acá. Bien, entonces nos están diciendo ahora que si las coordenadas de los dos vértices del trapecio son -4, -4,2 y -2,8, entonces serían, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, este, ¿no? Como este es XY, recuerden que este sería el para X y para Y. O sea que los dos puntos tienen que estar de este lado, porque acá sería, por ejemplo, este sería -4 y aquí sería, por ejemplo, 2. O sea que este sería el punto -4,2. Y este sería acá, digamos que -2 y -2,8, ¿verdad? Bien, vamos a escribirlo bien. -2,8 acá y acá sería -4,2. Sería el otro punto del vértice. Ahora, como este eje parte, estas dos partes iguales, entonces esto que está acá se refleja igual de acá. O sea, recuerden que es como si fuera una simetría axial. ¿Ya? Aquí hay una reflexión. Al ver una reflexión, X, el valor de X cambia de sentido, de signo. Entonces nos queda 2,8 y acá quedaría 4,2, que serían los otros dos vértices por el cual nos están preguntando cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices, ya que al reflejarse con respecto al eje Y, lo que pasa es que la componente de X cambia de signo. Entonces aquí está negativo, positivo, negativo, positivo. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería opción B. Gracias por la atención prestada. Suscríbete a mi canal para más contenido.